El campamento de verano que cambió todo. El sol de julio caía implacable sobre las montañas de Ávila cuando el autobús amarillo se detuvo frente al campamento Esperanza Verde. Era el verano de 2012, y la ilusión flotaba en el aire como el polen de los pinos que rodeaban las instalaciones. 35 jóvenes, entre 16 y 18 años, descendieron del vehículo, cargados de mochilas, risas y esa energía propia de quien está a punto de vivir una aventura. Entre ellos se encontraban Alejandro, Ana y Miguel, 3 amigos inseparables. Del Instituto San Patricio de Madrid, Alejandro, con sus ojos verdes brillantes y su sonrisa contagiosa, era el líder natural del grupo. Ana, de cabello castaño y mirada inteligente, siempre tenía una palabra de aliento para todos. Miguel, más reservado pero increíblemente leal, completaba el trío perfecto. Por fin libres, gritó Alejandro, alzando los brazos al cielo, respirando el aire puro de la montaña. 2 semanas sin padres, sin profesores, sin reglas estrictas. Ana le dio un codazo juguetón. Ale, que venimos a un campamento cristiano, no a Las Vegas. Ya, pero mira este lugar. Miguel señaló hacia el valle verde que se extendía más allá del río. Es como si Dios hubiera pintado el paisaje perfecto para nosotros. El padre Martínez, un hombre de unos 50 años con barba gris y ojos bondadosos, se acercó al grupo. Bienvenidos, chicos. Sé que algunos de vosotros venís por primera vez, pero quiero que sepáis que este lugar es especial. Aquí, entre estas montañas, muchos jóvenes han encontrado no solo diversión, sino también respuestas a preguntas que ni siquiera sabían que tenían. Los días siguientes transcurrieron en una mezcla perfecta de actividades. Por las mañanas, después del desayuno en el comedor de madera que olía a pino recién cortado, había tiempo de reflexión y oración. Luego venían las excursiones, los juegos, la piscina natural del río, y por las noches, las fogatas donde se compartían historias y canciones. Ana escribía cada noche en su diario: querido diario, nunca me había sentido tan conectada conmigo misma. Alejandro dice que es por el aire de la montaña, pero yo creo que es algo más profundo. Ayer, durante la oración matutina, sentí como si una voz suave me dijera que prestara atención a los pequeños milagros. No sé qué significa, pero lo voy a recordar. Miguel, por su parte, había encontrado en las largas caminatas por el bosque un refugio para sus pensamientos. Venía de una familia complicada, con padres que apenas se hablaban y un hermano menor, que necesitaba mucha atención. Aquí, entre los árboles centenarios, encontraba una paz que no conocía. ¿Sabéis qué?, dijo una noche mientras los 3 contemplaban las estrellas desde sus sacos de dormir. Creo que este lugar me está cambiando. Siento como si estuviera despertando de un sueño muy largo. Alejandro asintió. A mí me pasa igual. Es como si todo lo que me preocupaba en Madrid fuera menos importante aquí. Pero no todo era perfecto. En el campamento, había tensiones entre algunos grupos, especialmente con un chico llamado David, que venía de un barrio conflictivo de Barcelona y parecía resentido con el mundo. El padre Martínez había intentado acercarse a él, pero David mantenía una coraza invisible que lo separaba de los demás. Una tarde, durante una excursión más larga de lo habitual, Ana notó que David se había quedado atrás, sentado en una roca junto al sendero. Sus ojos estaban húmedos, y por primera vez desde que llegaron, parecía vulnerable. ¿Estás bien?, le preguntó acercándose despacio. David la miró con sorpresa. ¿Por qué te importa? Nadie más parece notarlo, porque creo que todos llevamos algo pesado en el corazón. Ana se sentó a su lado, y a veces, compartir esa carga la hace más ligera. Por primera vez en días, David sonrió. Mi padre me abandonó cuando tenía 8 años. Mi madre trabaja dobles turnos para mantenernos a mí y a mi hermana. Vengo aquí porque es gratis, no porque crea en Dios. ¿Y si Dios cree en ti?, preguntó Ana suavemente. Esa noche, durante la fogata, David se unió al círculo por primera vez. No habló mucho, pero escuchó, y cuando cantaron Sublime Gracia, Ana vio que movía los labios siguiendo la melodía. El padre Martínez observaba todo con una mezcla de alegría y preocupación. Había dirigido campamentos durante 15 años,
y sabía reconocer cuando un grupo estaba viviendo algo especial, pero también sabía que las transformaciones profundas a menudo vienen acompañadas de pruebas difíciles. Esa noche, antes de dormir, se arrodilló junto a su cama y oró: Señor, protege a estos chicos. Sé que están creciendo, que están encontrando su camino, pero también sé que el mundo puede ser cruel, que tu luz los guíe siempre, especialmente cuando vengan las tormentas. No podía imaginar que, 3 días después, esa oración se volvería desesperadamente profética. La noche que todo cambió, el 10º día del campamento, amaneció con un cielo encapotado que presagiaba tormenta. El aire era espeso, cargado de humedad, y los pájaros parecían haberse refugiado en silencio entre las hojas. Durante el desayuno, los monitores discutían en voz baja sobre si cancelar la excursión nocturna programada para esa noche. Es solo una tormenta de verano, insistía Luis, el monitor más joven. Los chicos llevan días esperando la excursión nocturna a la cueva de San Isidro. El padre Martínez miraba el cielo con preocupación. No me gusta ese color de las nubes, y el pronóstico habla de vientos fuertes. Ana se acercó a la mesa de los monitores. Padre, ¿se va a cancelar la excursión? Algunos chicos están muy ilusionados. No lo sé aún, hija, tenemos que esperar a ver cómo evoluciona el tiempo. Durante la mañana, las nubes se fueron espesando, pero no llovía. Los jóvenes pasaron el tiempo en actividades bajo techado, talleres de manualidades, juegos en el salón principal, y una charla sobre encontrando tu vocación que había tocado profundamente a muchos. Miguel había participado activamente en la charla. Yo siempre pensé que tendría que estudiar empresariales porque mi padre tiene una empresa, le había dicho a Ana. Pero aquí me he dado cuenta de que lo que realmente me gusta es ayudar a la gente. Creo que podría ser psicólogo, o tal vez trabajar con jóvenes como estos. Alejandro, que había estado callado durante la charla, finalmente habló. Yo he estado pensando en el sacerdocio. Sus palabras cayeron como un rayo en el grupo. Ana lo miró sorprendida. ¿En serio? Sí, nunca lo había considerado antes, pero estos días, es como si sintiera que Dios me está llamando a algo más grande que yo mismo. A media tarde, el padre Martínez reunió a todos en el salón principal. Chicos, he decidido que vamos a hacer la excursión nocturna, pero con modificaciones. Iremos en 2 grupos más pequeños, y regresaremos antes de medianoche. Quiero que llevéis linternas extra y que nadie, absolutamente nadie, se separe del grupo. Un murmullo de emoción recorrió el salón. La cueva de San Isidro era una formación rocosa natural a unos 2 kilómetros del campamento, donde según la tradición local, el santo había pasado una noche en oración y había tenido una visión que cambió su vida. Mola, susurró Alejandro, justo lo que necesitábamos después de tanto hablar de vocaciones. David, que había estado integrándose cada vez más con el grupo, se acercó a Ana. ¿Puedo ir en vuestro grupo? No conozco a nadie más tan bien. Claro, sonrió Ana. Somos como una familia aquí. La excursión comenzó a las 8 de la noche. El primer grupo, dirigido por Luis, partió hacia la cueva por el sendero principal. El segundo grupo, donde estaban Ana, Alejandro, Miguel y David, esperó 30 minutos antes de salir bajo la supervisión del padre Martínez y Carmen, una monitora de 25 años que conocía muy bien la zona. El sendero serpenteaba entre pinos altos y rocas cubiertas de musgo. Las linternas creaban círculos de luz dorada que bailaban entre las sombras. El aire se había vuelto más fresco, pero aún no había señales de lluvia. ¿Sabéis la historia de San Isidro y la cueva?, preguntó Carmen mientras caminaban. Dicen que pasó allí una noche entera orando por su pueblo, que estaba sufriendo una terrible sequía, y que al amanecer, comenzó a llover y no paró en 3 días. ¿Creéis que es verdad?, preguntó David. El padre Martínez sonrió. Los milagros, David, no siempre son eventos sobrenaturales espectaculares. A veces son cambios sutiles en el corazón que transforman la manera en que vemos el mundo. Habían caminado durante unos 40 minutos cuando el primer relámpago iluminó el cielo. Un trueno profundo siguió unos segundos después. La tormenta está más cerca de lo que pensaba, murmuró Carmen. Padre,
creo que deberíamos regresar. Estamos ya muy cerca de la cueva, respondió el padre Martínez consultando su mapa. Podemos refugiarnos allí hasta que pase lo peor. Las primeras gotas empezaron a caer cuando divisaron la entrada de la cueva. Era una abertura natural en la roca, lo suficientemente amplia para que pasaran varias personas, pero que se estrechaba hacia el interior. Rápido, entrad, gritó Carmen mientras el viento comenzaba a soplar más fuerte. Los 16 jóvenes del grupo se refugiaron en la cueva, seguidos por los 2 adultos. El interior era más amplio de lo que parecía desde afuera, con techos altos y varias cámaras naturales que se extendían hacia la profundidad de la montaña. Bueno, chicos, dijo el padre Martínez tratando de mantener el ánimo alto, parece que vamos a tener una aventura inesperada. Encendieron varias linternas y se sentaron en círculo en la cámara principal. Fuera, la tormenta rugía con una fuerza que ninguno había experimentado antes. Los rayos iluminaban intermitentemente la entrada de la cueva, y el sonido del viento entre las rocas creaba un eco inquietante. ¿Y si nos contamos historias?, propuso Ana, como en las fogatas. Durante la siguiente hora, los jóvenes compartieron historias, cantaron canciones suaves, y algunos incluso oraron en silencio. Ana escribió más tarde en su diario: nunca había sentido la presencia de Dios tan cerca como en esa cueva. Era como si estuviéramos en un lugar sagrado, protegidos por algo más grande que nosotros. Cerca de las 10:30, la tormenta comenzó a calmarse. Carmen y el padre Martínez decidieron que era seguro regresar al campamento. Esperemos al primer grupo en la entrada, dijo el padre Martínez. Deberían estar llegando pronto. Pero, cuando salieron de la cueva, encontraron el sendero completamente diferente. La lluvia había sido torrencial, y varios árboles habían caído bloqueando el camino. Charcos enormes habían aparecido donde antes había tierra firme. Esto va a ser más complicado de lo que pensaba, murmuró Carmen. Fue entonces cuando se dieron cuenta de que Ana, Alejandro y Miguel no estaban con ellos. ¿Dónde están?, preguntó David con voz temblorosa. Carmen hizo un recuento rápido. Ana, Alejandro y Miguel habían desaparecido, y nadie recordaba cuándo los habían visto por última vez. La búsqueda desesperada. El grito de Carmen atravesó la noche como una daga. Ana, Alejandro, Miguel. El eco de sus voces rebotó entre las rocas húmedas, pero solo el sonido de la lluvia menguante respondió. El padre Martínez sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. En 15 años dirigiendo campamentos, nunca había perdido a un solo joven. Tranquilidad, gritó, aunque su propia voz temblaba. Puede que se hayan adelantado o que estén explorando otra parte de la cueva. David, que había desarrollado una amistad especial con los 3 desaparecidos, se acercó corriendo. Padre, yo estaba sentado junto a Miguel hace media hora. Hablábamos sobre sus planes para estudiar psicología. No se habrían ido sin despedirse. Carmen organizó rápidamente a los jóvenes restantes. Vamos a hacer grupos de 3. Cada grupo lleva 2 linternas y se mantiene cerca de la entrada de la cueva. Ni se os ocurra alejaros más de 50 metros. La búsqueda comenzó inmediatamente. Las linternas bailaban como luciérnagas desesperadas entre los árboles caídos y las rocas resbaladizas. Los jóvenes gritaban los nombres de sus amigos, pero la montaña parecía haber tragado sus voces. Alejandro, Ana, Miguel. Los nombres se repetían una y otra vez, convirtiéndose en una letanía desesperada. El padre Martínez intentó contactar con el campamento a través de su radio, pero la tormenta había dañado las comunicaciones. Se sentía como si estuviera viviendo su peor pesadilla. Dios mío, murmuró mientras buscaba. Protégelos, donde quiera que estén, manténlos a salvo. Mientras tanto, en el campamento, Luis había regresado con su grupo y esperaba ansiosamente la llegada del segundo grupo. Cuando vio las luces de las linternas acercarse, salió corriendo a recibirlos. ¿Cómo ha ido?, preguntó alegremente, pero su sonrisa se desvaneció cuando vio las caras de angustia. Luis, tenemos una emergencia, le dijo Carmen sin preámbulos. 3 jóvenes han desaparecido: Ana Ruiz, Alejandro Sánchez y Miguel Torres. Luis sintió que la sangre se le helaba.
¿Cómo que han desaparecido? Estaban con nosotros en la cueva, y cuando salimos, ya no estaban. Hemos buscado por toda la zona, pero no hay rastro. En cuestión de minutos, todo el campamento se había convertido en un centro de operaciones de búsqueda. Luis contactó inmediatamente con la Guardia Civil, mientras otros monitores organizaban equipos de rescate con linternas, radios y mantas. La llamada que más temía el padre Martínez era la que tenía que hacer a los padres. Con las manos temblando, marcó el número de la familia Ruiz. Diga, la voz de la madre de Ana sonaba alegre. Señora Ruiz, soy el padre Martínez del campamento. Necesito hablar con usted sobre Ana. El silencio que siguió fue devastador. ¿Qué ha pasado? Ana ha desaparecido durante una excursión nocturna. Estamos haciendo todo lo posible para encontrarla. La Guardia Civil está en camino. El grito de Anguis de la madre de Ana resonó a través del teléfono. No puede ser, mi niña, vamos para allá inmediatamente. Las siguientes horas fueron un torbellino de sirenas, helicópteros, perros de búsqueda y equipos de rescate. Los padres de los 3 jóvenes llegaron al campamento a medianoche, con los ojos hinchados de llorar y una desesperación que cortaba el aire. María Ruiz, la madre de Ana, se acercó al padre Martínez. ¿Cómo ha podido pasar esto? Se suponía que estaban bajo su cuidado. Señora Ruiz, entiendo su dolor. Estoy tan destrozado como ustedes, pero le prometo que no vamos a parar hasta encontrarlos. El padre de Alejandro, un hombre corpulento con ojos verdes como los de su hijo, golpeó la pared con el puño. 70 años. Mi hijo tiene 70 años y quería ser sacerdote. Hablaba de vocación. ¿Dónde está la vocación de Dios ahora? Los equipos de rescate trabajaron toda la noche. Helicópteros con reflectores sobrevolaban la zona, mientras equipos especializados en rescate de montaña exploraban cada cueva, cada barranco, cada rincón donde 3 jóvenes podrían haberse refugiado. David no podía dormir. Se sentaba en la entrada de su cabaña, mirando las luces de búsqueda que se movían como estrellas perdidas por la montaña. Ana me dijo que Dios creía en mí, susurró. ¿Dónde está ahora cuando más lo necesitamos? Al amanecer, el capitán de la Guardia Civil, un hombre mayor con bigote gris, reunió a los familiares. Hemos peinado un radio de 5 kilómetros. Hemos explorado todas las cuevas conocidas, todos los barrancos, todos los refugios naturales. No hemos encontrado ni rastro de los 3 jóvenes. ¿Qué significa eso?, preguntó la madre de Miguel, una mujer pequeña con ojos enormes llenos de terror. Significa que vamos a expandir la búsqueda, vamos a traer más equipos, más perros, más helicópteros. No vamos a parar hasta encontrarlos. Pero en el fondo, todos sabían que cada hora que pasaba, las posibilidades de encontrar a los chicos con vida se reducían dramáticamente. El padre Martínez se refugió en la capilla del campamento. Se arrodilló ante el altar, donde una imagen de Cristo crucificado lo miraba con ojos compasivos. Señor, susurró, he perdido a 3 de tus hijos, 3 jóvenes que estaban encontrando su camino hacia ti. Si es tu voluntad, devuélvemelos. Si no, ayúdame a entender por qué. Las lágrimas rodaron por sus mejillas mientras rezaba el rosario, pidiendo por Ana, Alejandro y Miguel, donde quiera que estuvieran. Afuera, la búsqueda continuaba, pero la montaña guardaba su secreto, y 3 familias comenzaban el calvario más largo de sus vidas. El peso de los años. 12 años después. Madrid, 2024, la consulta del Dr. Miguel Torres se había convertido en un refugio para jóvenes con problemas. Las paredes estaban decoradas con diplomas, pero también con dibujos que sus pacientes, adolescentes, le habían regalado. Una pequeña cruz de madera, simple pero hermosa, descansaba en su escritorio junto a una foto de 3 jóvenes sonrientes en un campamento. Miguel, el mismo Miguel que había desaparecido aquella noche tormentosa, ajustó sus gafas y miró a su paciente de las 5 de la tarde. Sofía, una chica de 17 años que luchaba con ansiedad severa, estaba sentada en el sofá de cuero marrón, retorciendo un pañuelo entre sus manos. Doctor Torres, le dijo con voz temblorosa, a veces siento que no merezco estar viva, como si hubiera tomado el lugar de alguien más.
Miguel sintió un nudo familiar en el estómago. Durante los últimos 12 años, había trabajado incansablemente para ayudar a otros jóvenes, pero las palabras de Sofía tocaron algo profundo en él. Sofía, respondió suavemente, cada vida tiene un propósito. A veces, ese propósito se revela en los momentos más inesperados. Después de que la joven se marchara, Miguel se quedó solo en su consulta. Tomó la foto de su escritorio y la observó con ojos llenos de dolor. Ana, Alejandro y él, 3 amigos inseparables que habían compartido sueños y esperanzas en ese campamento que ahora parecía haber ocurrido en otra vida. Su teléfono sonó. Era Carmen, la antigua monitora del campamento. Miguel, necesito verte. Su voz sonaba tensa. Ha pasado algo, algo que tiene que ver con aquella noche. Miguel sintió que el mundo se tambaleaba. ¿Qué ha pasado? Un cazador ha encontrado algo en la montaña, cerca de la cueva. La Guardia Civil me ha llamado. Necesitan que identifique objetos personales. Las palabras fueron como puñaladas. Miguel cerró los ojos y por un momento se transportó a aquella noche terrible. Los recuerdos que había tratado de sepultar durante años emergieron como una avalancha. ¿Cuándo?, preguntó con voz ronca. Mañana por la mañana. Miguel, sé que esto va a ser difícil, pero necesito que vengas conmigo. Eres el único que realmente los conocía. Después de colgar, Miguel se dirigió a la ventana de su consulta. Madrid se extendía ante él, bulliendo de vida, pero él se sentía completamente desconectado de todo. Durante 12 años había vivido con una culpa que lo consumía lentamente, una culpa que ninguna terapia, ninguna oración, ningún acto de servicio había podido curar completamente. Esa noche, en su apartamento en Chamberí, Miguel se sentó en su escritorio y abrió el cajón donde guardaba las cartas que nunca envió. Cientos de cartas dirigidas a Ana y Alejandro, donde les contaba sobre su vida, sus logros, sus fracasos, sus preguntas sin respuesta. Queridos Ana y Alejandro, comenzó a escribir en una nueva hoja. Mañana podré saber finalmente qué pasó con vosotros. Durante estos 12 años, no ha pasado un solo día sin que me pregunte si podría haber hecho algo diferente, si podría haberos salvado. Mientras escribía, los recuerdos de aquella noche volvieron con una claridad dolorosa. Recordó cómo Ana había hablado de sentir la presencia de Dios en la cueva, como Alejandro había mencionado su vocación al sacerdocio, como él mismo había sentido que su vida tenía un propósito más grande. Cumplí mi promesa, continuó escribiendo, me convertí en psicólogo, he ayudado a cientos de jóvenes como nosotros, pero nunca he podido llenar el vacío que dejasteis, nunca he podido perdonarme por no haber muerto con vosotros. A las 2 de la mañana, Miguel dejó la pluma y se dirigió a la pequeña capilla que había construido en una esquina de su apartamento. Se arrodilló ante la imagen de Cristo y comenzó a rezar con una desesperación que no había sentido en años. Señor, susurró, mañana voy a enfrentar la verdad. Dame fuerzas para aceptar lo que sea que haya pasado. Y si Ana y Alejandro están contigo, diles que nunca los he olvidado, que cada joven que he ayudado ha sido en su memoria. Mientras oraba, sintió una paz extraña que descendía sobre él. No era la respuesta que había buscado durante 12 años, pero era algo, una pequeña luz en la oscuridad que había sido su vida desde aquella noche. Al amanecer, Miguel se preparó para el viaje que podría cambiar todo. Se puso su mejor traje, tomó la foto de sus amigos, y salió hacia el lugar donde todo había comenzado y, tal vez, donde todo podría terminar. El viaje a Ávila se hizo eterno. Cada kilómetro lo acercaba más a respuestas que había anhelado pero también temido. Carmen lo esperaba en el campamento, que ahora se había convertido en un centro de retiros espirituales. Miguel lo abrazó con fuerza. Gracias por venir. ¿Qué era? ¿Encontraron exactamente?, preguntó, aunque no estaba seguro de querer saberlo. Un cazador llamado Roberto Silva estaba siguiendo rastros de jabalíes cuando encontró una grieta en la roca, cerca de la cueva de San Isidro. Dentro había restos y objetos personales, una mochila, un diario, un crucifijo. Miguel sintió que las piernas le temblaban. Los restos todavía están haciendo las identificaciones forenses. Pero Miguel, hay algo más.
Algo que no entiendo. Carmen lo miró con ojos llenos de confusión. Los restos son de 2 personas, no de 3. La verdad enterrada. Roberto Silva tenía 62 años y había cazado en esas montañas durante más de 40. Sus manos curtidas por el tiempo temblaban ligeramente mientras guiaba al equipo forense hacia la grieta que había descubierto 3 días atrás. Estaba siguiendo rastros de jabalí, explicó por enésima vez al capitán de la Guardia Civil. Los cerdos habían estado escarbando aquí, removiendo tierra. Fue entonces cuando vi algo que brillaba entre las rocas. La grieta era estrecha, apenas visible a menos que uno supiera exactamente dónde buscar. Estaba oculta por décadas de vegetación y erosión, a unos 500 metros de la cueva de San Isidro, en una dirección que nunca había sido explorada exhaustivamente durante las búsquedas originales. Miguel llegó al lugar acompañado de Carmen y del padre Martínez, que había envejecido visiblemente en los últimos 12 años. Su pelo ahora completamente blanco y las líneas profundas en su rostro hablaban de una culpa que lo había consumido lentamente. Hijo, el padre Martínez abrazó a Miguel con fuerza. Nunca me perdoné por haber perdido a tus amigos. Nunca, padre. Usted hizo todo lo que pudo, Miguel respondió, aunque sus propias palabras sonaron vacías incluso para él. El forense, un hombre meticuloso con gafas gruesas, se acercó al grupo. Señor Torres, necesito que me ayude a identificar estos objetos. Sobre una mesa improvisada se encontraban los restos de lo que alguna vez fueron posesiones personales. Una mochila azul descolorida, un diario con páginas manchadas por la humedad, un crucifijo de plata y una linterna rota. Miguel se acercó lentamente. La mochila era inconfundible. Es de Ana, susurró. Recuerdo cuando la compró para el campamento. Estaba tan emocionada. Tomó el diario con manos temblorosas. Las páginas estaban dañadas, pero aún se podían leer fragmentos de la letra cuidadosa de Ana. Querido diario, nunca me había sentido tan conectada conmigo misma. Siento como si una voz suave me dijera que prestara atención a los pequeños milagros. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. Sí, es suyo, escribía todas las noches. El crucifijo brillaba débilmente bajo la luz del sol. Este es de Alejandro. Cera, lo dio su abuela cuando hizo la primera comunión. Nunca se lo quitaba. Carmen se acercó. Miguel, tengo que preguntarte algo difícil. ¿Estás seguro de que estabas con ellos cuando entraron en la cueva? Miguel la miró sorprendido. ¿Qué quieres decir? Los análisis forenses preliminares sugieren que los restos llevan aquí 12 años. Pero Miguel, tú estás vivo, tú estás aquí. El mundo de Miguel se tambaleó. No entiendo qué me estás preguntando. El padre Martínez intervino suavemente. Hijo, los registros del campamento muestran que tú nunca fuiste en esa excursión nocturna. Esa noche estabas en la enfermería con fiebre alta. Eso es imposible. Miguel gritó. Yo estaba allí. Recuerdo la cueva, la tormenta. Los buscamos toda la noche. Carmen tomó sus manos. Miguel, creo que el trauma pudo haber afectado tu memoria. Los supervivientes a veces desarrollan recuerdos falsos para lidiar con la culpa. Miguel se alejó bruscamente. No, yo estaba allí. Los vi por última vez junto a la pared de la cueva, pero incluso mientras protestaba, fragmentos de otra memoria comenzaron a filtrarse. Se vio a sí mismo en la enfermería, ardiendo, de fiebre, mientras la enfermera le ponía paños húmedos en la frente. Recordó haber preguntado por sus amigos, haber querido ir con ellos, pero estar demasiado débil para levantarse. ¿Cómo es posible?, susurró. He vivido 12 años con esos recuerdos. He construido toda mi vida alrededor de esa culpa. El psicólogo forense, que había estado observando la conversación, se acercó. Señor Torres, lo que está experimentando se llama síndrome del superviviente. Su mente creó una narrativa alternativa donde usted compartía el destino de sus amigos porque no podía soportar la realidad de haber estado a salvo mientras ellos perecían. El padre Martínez puso una mano temblorosa en el hombro de Miguel. Hijo, esa noche tú delirabas por la fiebre, gritabas los nombres de Ana y Alejandro, decías que tenías que ir con ellos. Pensamos que era por la preocupación, no sabíamos que tu mente estaba procesando la pérdida de esa manera.
Miguel se sentó en una roca, sintiendo que todo su mundo se desmoronaba. Entonces, ¿qué pasó realmente? ¿Cómo murieron? El forense consultó sus notas. Los análisis preliminares sugieren que se refugiaron en esta grieta durante la tormenta, pero las rocas eran inestables. Hubo un derrumbe, murieron instantáneamente. ¿Por qué no los encontraron antes?, preguntó Carmen. Esta grieta estaba completamente oculta por el derrumbe. Solo 12 años de erosión y la actividad de los animales la han expuesto parcialmente. Fue pura casualidad que el señor Silva la encontrara. Roberto Silva, que había estado escuchando en silencio, se acercó al grupo. Señor Torres, sé que esto es muy difícil, pero hay algo más que encontré. Sacó una pequeña libreta de su bolsillo. Esto estaba junto a los restos. Parece ser un diario o notas de última hora. Miguel tomó la libreta con manos temblorosas. La cubierta estaba dañada por el tiempo, pero aún se podían leer las páginas interiores. Era la letra de Alejandro. Si alguien encuentra esto, leyó en voz alta, quiero que sepan que no tenemos miedo. Ana está rezando, y yo estoy tratando de mantener la calma. Miguel está enfermo en el campamento, y me alegra que esté a salvo. Miguel tuvo que parar. Las palabras de su amigo muerto lo atravesaron como dagas. Continúa, le pidió suavemente el padre Martínez. Hemos intentado salir, pero las rocas se están moviendo. Ana dice que si morimos aquí, al menos moriremos en un lugar sagrado. Ella tiene razón. Puedo sentir la presencia de Dios incluso en este momento. No es el final que esperábamos, pero tal vez es el que necesitábamos. Miguel cerró los ojos, tratando de contener las lágrimas. Hay más. Quiero que Miguel sepa que no es culpa suya, que su vida tiene un propósito, que debe ayudar a otros jóvenes como nosotros. Ana y yo creemos que Dios lo mantuvo a salvo por una razón. Papá, mamá, os amo. Perdonadme por no haber sido el hijo perfecto. Y Padre Martínez, gracias por enseñarnos que Dios nos ama incluso en los momentos más oscuros. El silencio que siguió fue profundo. Miguel sintió como si los últimos 12 años de su vida hubieran sido una mentira, pero al mismo tiempo, las palabras de Alejandro le daban un significado completamente nuevo a todo lo que había hecho. ¿Sabéis qué es lo más extraño?, dijo finalmente. He pasado 12 años ayudando a jóvenes, pensando que era mi penitencia por haber sobrevivido, pero resulta que era exactamente lo que Alejandro quería que hiciera. Carmen asintió. Tal vez tu mente creó esos recuerdos falsos, pero tu corazón sabía cuál era tu verdadero propósito. El padre Martínez se acercó a la grieta donde habían sido encontrados los restos. Ana, Alejandro, susurró, finalmente puedo daros el descanso que merecéis, y puedo pediros perdón por haberos fallado. No nos falló, padre, dijo Miguel, sintiendo una claridad que no había experimentado en años. Nos enseñó que incluso en los momentos más difíciles, Dios está presente. Ellos murieron sabiendo eso, y yo he vivido demostrándolo. Mientras el equipo forense continuaba su trabajo, Miguel se apartó del grupo y caminó hacia la cueva de San Isidro. Dentro, se arrodilló en el mismo lugar donde recordaba haber estado con sus amigos, aunque ahora sabía que había sido solo un sueño febril. Señor, oró, durante 12 años he cargado con una culpa que no era mía, pero ahora entiendo que todo lo que he hecho, todos los jóvenes que he ayudado, ha sido parte de tu plan. Ana y Alejandro están contigo, y yo estoy aquí para continuar su obra. Por primera vez en 12 años, Miguel sintió una paz verdadera. No era el fin de su dolor, pero era el comienzo de una nueva comprensión de su propósito en la vida. El regreso de los recuerdos. La noticia del descubrimiento se extendió por España como un incendio. Los medios de comunicación, que habían cubierto intensamente la desaparición en 2012, ahora volvían a la historia con titulares dramáticos. Resuelto el misterio de los 3 jóvenes desaparecidos en Ávila, y 12 años después, la montaña devuelve a sus hijos. En Madrid, María Ruiz estaba preparando el desayuno cuando vio la noticia en televisión. La taza de café se le cayó de las manos, estrellándose contra el suelo de la cocina. Durante 12 años había vivido con la esperanza de que su hija Ana apareciera algún día,
caminando por la puerta con esa sonrisa brillante que iluminaba toda la casa. «Carlos», gritó a su esposo, «han encontrado a Ana». Carlos Ruiz bajó las escaleras corriendo, aún en pijama. En la televisión, un reportero estaba de pie frente a la montaña donde había ocurrido todo, explicando los detalles del descubrimiento. Después de 12 años de búsqueda, los restos de Ana Ruiz y Alejandro Sánchez han sido encontrados en una grieta rocosa cerca de la cueva de San Isidro, donde se refugiaron durante una tormenta la noche de su desaparición. María se desplomó en una silla. Al menos ahora sabemos, al menos podemos enterrarla dignamente. Carlos la abrazó mientras ambos lloraban. Nuestra niña ya no está perdida, susurró. Ya puede descansar en paz. El teléfono comenzó a sonar. Familiares, amigos, periodistas, todos querían saber cómo se sentían, qué pensaban hacer ahora, pero María solo podía pensar en una cosa: por fin podría visitar la tumba de su hija. En Barcelona, los padres de Alejandro vivían una experiencia similar. José Sánchez, el padre que había cuestionado la vocación de Dios aquella noche terrible, ahora se encontraba cara a cara con una realidad que había temido pero necesitaba. «Marta», le dijo a su esposa, «tengo que ir a verlo, tengo que ir». «¿A dónde murió mi hijo?». Marta Sánchez, que había envejecido prematuramente durante estos 12 años, asintió. «Vamos juntos, es hora de decirle adiós». Pero la persona más afectada por la revelación fue David, el joven que había encontrado la fe a través de la amistad de Ana, ahora convertido en trabajador social en un barrio difícil de Barcelona. Recibió la llamada de Carmen. «David, necesito que lo sepas antes de que lo veas en las noticias. Hemos encontrado a Ana y Alejandro». David se sentó en el borde de su cama, sintiendo que el mundo se desvanecía a su alrededor. Murieron hace 12 años, David. Murieron la noche que desaparecieron. ¿Y Miguel? Miguel está vivo. Resulta que nunca estuvo en la excursión. Estaba enfermo en la enfermería. Su mente creó recuerdos falsos para lidiar con la culpa del superviviente. David cerró los ojos. Durante 12 años había trabajado con jóvenes marginados, siempre pensando en Ana y en cómo ella había visto algo bueno en él cuando nadie más lo hacía. Había dedicado su vida a ayudar a otros como una forma de honrar su memoria. «Carmen, tengo que verlo, tengo que ver a Miguel. Está aquí, en Ávila, está procesando todo esto. Creo que te necesita». David tomó el primer tren a Ávila. Durante el viaje, recordó cada conversación que había tenido con Ana, cada momento de bondad que ella había mostrado hacia él. Recordó cómo Alejandro había hablado de su vocación, y cómo Miguel había encontrado en la psicología su propio llamado. Tal vez, pensó mientras veía pasar el paisaje castellano, ellos cumplieron su propósito en nuestras vidas antes de morir. En el campamento, que ahora servía como punto de reunión para todos los involucrados, Miguel estaba sentado en la capilla, mirando la misma imagen de Cristo que había consolado al padre Martínez 12 años atrás. «¿Cómo es posible vivir con recuerdos que nunca existieron?», le preguntó a Carmen. «La mente humana es más compleja de lo que imaginamos», respondió ella. «Tu amor por Ana y Alejandro era tan fuerte que tu inconsciente creó una narrativa donde podías estar con ellos hasta el final. Pero todo lo que he hecho en estos 12 años, toda mi carrera, toda mi vida, ¿ha sido basada en una mentira?». Carmen se sentó a su lado. «No, Miguel, ha sido basada en amor. En el amor que sentías por tus amigos, en el amor que ellos sentían por ti, y en el amor que Dios tiene por todos nosotros». Fue entonces cuando David entró en la capilla. Los dos hombres se miraron por un momento, reconociéndose a pesar de los años transcurridos. «David», Miguel se levantó. «No puedo creer que estés aquí. Tenía que venir». David lo abrazó. «Ana cambió mi vida. Alejandro me enseñó que la fe no es perfecta, pero es real. Y tú me has inspirado todos estos años». «¿Yo? Pero, si ni siquiera estuve allí». «Precisamente por eso, porque sobreviviste y decidiste hacer algo significativo con tu vida, porque te convertiste en la persona que ellos creían que podías ser». Miguel sintió algo que no había experimentado en años: gratitud, no culpa, no remordimiento,
sino gratitud. David, he ayudado a cientos de jóvenes, pero nunca he podido ayudarme a mí mismo. Nunca he podido perdonarme por estar vivo cuando ellos murieron. Entonces es hora de que aprendas. David sonrió. Ana me enseñó que el perdón es un regalo que nos damos a nosotros mismos. Y Alejandro me enseñó que Dios nos ama incluso cuando no entendemos por qué. Esa noche, Miguel durmió sin pesadillas por primera vez en 12 años. Sus sueños no estuvieron llenos de recuerdos falsos de una cueva, sino de recuerdos reales de amistad, de risas compartidas, de conversaciones sobre el futuro. Al despertar, se dirigió a la ventana de su habitación en el campamento. El sol salía sobre las montañas de Ávila, iluminando el valle donde 3 jóvenes habían encontrado su destino 12 años atrás. Ana, Alejandro, susurró, finalmente puedo recordaros como realmente fuisteis, no como víctimas, sino como amigos que me enseñaron que la vida tiene un propósito, incluso cuando no lo entendemos. Por primera vez en 12 años, Miguel sonrió al recordar a sus amigos, y por primera vez en 12 años, sintió que realmente había honor en seguir vivo. El círculo se cierra 6 meses después del descubrimiento. Una multitud se había reunido en el cementerio de San Isidro, un pequeño camposanto en las afueras de Ávila, donde finalmente Ana y Alejandro encontrarían su descanso eterno. El día era perfecto, cielo azul, brisa suave, y esa luz dorada que hace que todo parezca sagrado. Miguel se encontraba de pie entre las familias, ya no como el superviviente atormentado que había sido, sino como un hombre que había encontrado la paz en la verdad. A su lado estaba David, que había viajado desde Barcelona para estar presente en este momento crucial. El padre Martínez, ahora con bastón pero con una serenidad que no había tenido en años, se acercó al atril improvisado. Queridos hermanos, comenzó con voz clara, hoy no venimos solo a enterrar a Ana y Alejandro, venimos a celebrar la vida que vivieron y el impacto que tuvieron en todos nosotros. María Ruiz, sosteniendo una rosa blanca, se acercó a la tumba de su hija. Ana, mi amor, susurró, durante 12 años me pregunté si habías sufrido, si habías tenido miedo, pero ahora sé que moriste en paz, rodeada de fe y amor. Eso me da el consuelo que necesitaba. José Sánchez, el padre de Alejandro, tomó la palabra. Mi hijo quería ser sacerdote, quería servir a Dios y a su prójimo. Murió antes de poder realizar ese sueño, pero su vida y su muerte han inspirado a otros a seguir ese camino. Su vocación no murió con él. Miguel sintió que era su turno de hablar. Con voz firme pero cargada de emoción, se dirigió a la multitud reunida. Ana y Alejandro fueron mis mejores amigos. Durante 12 años, creí que había fallado en protegerlos, que había fallado en estar con ellos cuando más me necesitaban, pero ahora entiendo que mi supervivencia no fue una casualidad, fue una responsabilidad. Se detuvo, mirando las lápidas donde ahora descansaban sus amigos. Ana me enseñó que cada persona tiene valor, sin importar de dónde venga o cuáles sean sus circunstancias. Alejandro me enseñó que la fe no es la ausencia de dudas, sino la presencia de esperanza en medio de la incertidumbre. Por eso, continuó, he decidido hacer algo que creo que ellos aprobarían. Voy a dejar mi consulta privada en Madrid y me voy a dedicar por completo a trabajar con jóvenes en riesgo. Voy a abrir un centro de ayuda psicológica gratuita en Ávila, aquí, cerca de donde ellos encontraron su paz. Un murmullo de aprobación recorrió la multitud. Carmen, que había estado observando desde atrás, se acercó. Miguel, creo que eso es exactamente lo que ellos habrían querido. David también se acercó al atril. Yo también quiero hacer algo. Quiero crear una fundación en memoria de Ana y Alejandro. Una fundación que ayude a jóvenes como yo, que vienen de barrios difíciles, a encontrar su camino. El padre Martínez sonrió. Creo que Ana y Alejandro estarían orgullosos de ver cómo su amistad ha continuado inspirando amor y servicio 12 años después de su muerte. Mientras la ceremonia continuaba, Miguel se dio cuenta de algo profundo. Durante todos estos años, había estado buscando el perdón de Dios por haber sobrevivido, pero ahora comprendía que Dios nunca lo había condenado por estar vivo. Al contrario, su supervivencia había sido un regalo con un propósito. Señor, oró silenciosamente,
ya no te pido que me expliques por qué murieron ellos y yo viví. Te doy gracias por haberme dado la oportunidad de honrar su memoria sirviendo a otros. Después de la ceremonia, Miguel se quedó solo junto a las tumbas. Sacó de su bolsillo la última carta que había escrito a sus amigos y la leyó en voz alta. Queridos Ana y Alejandro, finalmente puedo escribiros sin dolor. Finalmente puedo recordaros sin culpa. Habéis estado conmigo todos estos años, no como fantasmas que me atormentaban, sino como ángeles que me guiaban. Ana, cada joven que he ayudado a encontrar su autoestima ha sido un tributo a tu bondad. Alejandro, cada momento de fe que he compartido con otros ha sido un eco de tu vocación. No moristeis en vano, vuestras vidas han tenido un impacto eterno. Mientras terminaba de leer, Miguel sintió una presencia familiar. No era sobrenatural, no era mágica, pero era real. Era el amor de la amistad que trasciende la muerte, el tipo de amor que da sentido a la vida y propósito al sufrimiento. Gracias, susurró, por enseñarme que el verdadero milagro no es vivir sin dolor, sino encontrar significado en ese dolor. Mientras salía del cementerio, Miguel se encontró con Roberto Silva, el cazador que había hecho el descubrimiento. El hombre mayor se acercó con timidez. Señor Torres, espero que no le moleste que esté aquí. Para nada, señor Silva, usted nos dio el regalo de la verdad, nos permitió enterrar a nuestros amigos con dignidad. Roberto asintió. Sabe, llevo 40 años cazando en estas montañas. He visto muchas cosas, pero nunca algo que me afectara tanto como encontrar a esos jóvenes. Es como si el monte hubiera decidido que era hora de devolvérselos a ustedes. Tal vez, sonrió Miguel, las montañas también pueden ser instrumentos de Dios. 6 meses después, Miguel había abierto su centro de ayuda psicológica en Ávila. El edificio, situado en el centro histórico de la ciudad, tenía una placa en la entrada que decía, Centro de Ayuda Psicológica, Ana y Alejandro, donde cada vida tiene valor y cada historia tiene esperanza. El primer día, llegó su primera paciente, una joven de 17 años que había perdido a sus padres en un accidente de tráfico y luchaba con pensamientos suicidas. Doctora Torres, le dijo entre lágrimas, siento que no tengo ningún propósito en la vida, siento que debería haber muerto con mis padres. Miguel la miró con compasión. Entiendo exactamente cómo te sientes. Yo también viví con esa culpa durante muchos años. Pero he aprendido que a veces sobrevivimos no como castigo, sino como oportunidad. Oportunidad de honrar a quienes hemos perdido, viviendo una vida que tenga significado. Mientras hablaba con la joven, Miguel sintió la presencia de Ana y Alejandro en la habitación, no como recuerdos traumáticos, sino como inspiración viva. Sus amigos habían muerto, pero su amor continuaba transformando vidas. Esa noche, Miguel escribió en su diario, Queridos Ana y Alejandro, hoy comencé mi nueva vida, una vida dedicada a otros, inspirada por vuestro ejemplo. Finalmente entiendo que la muerte no es el final de la historia, sino el comienzo de una nueva forma de vivir en el corazón de quienes amamos. Gracias por enseñarme que el verdadero milagro no es evitar el sufrimiento, sino transformarlo en amor. Gracias por mostrarme que la fe no es la ausencia de preguntas, sino la presencia de esperanza en medio de la incertidumbre. Y gracias por recordarme que aunque la vida puede ser frágil e impredecible, el amor es eterno. Vuestro amor ha sido mi guía durante 12 años, y seguirá siendo mi inspiración por el resto de mi vida. Mientras cerraba el diario, Miguel miró por la ventana hacia las montañas de Ávila. En algún lugar entre esas rocas, 2 jóvenes habían encontrado su destino final. Pero su legado continuaba vivo, transformando dolor en propósito, tragedia en esperanza, y muerte en vida eterna. El círculo se había cerrado, pero la historia continuaba, y en algún lugar del cielo, Ana y Alejandro sonreían, sabiendo que su amistad había trascendido la muerte para convertirse en algo mucho más grande, una fuente eterna de amor y servicio que tocaría miles de vidas por generaciones venideras. Fin.